Encantado se encuentren por acá en esta disertación, clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Parte Especial de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Esta clase está siendo transmitida en enero de 2022 y al igual que mis otras disertaciones vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban y puedan encontrar alguna respuesta o por lo menos algún tipo de referencia que concite a la pregunta, que conduzca a que se contacten conmigo para tratar de intercambiar criterios frente a aspectos vinculados al ámbito del derecho penal. Bueno, estimados, en esta mi primera sesión vinculado al derecho penal especial, ya que ya he comenzado el año abordando aspectos del derecho procesal penal, nos vamos a referir a esta figura, a este ilícito descrito de forma clásica en nuestro Código Penal. Digo de forma clásica porque inclusive el Código Penal previo a la copia, suena un poco duro decirlo, del Código Penal Sanardelli italiano de finales del siglo XIX, que se incorpora en nuestro ámbito por la referencia que se hizo en el Código Penal del gobierno de Joaquín Crespo, finales del siglo XIX en Venezuela, del Código Penal español, que a la vez se copia del Código Sanardelli, del llamado homicidio culposo. Ese homicidio culposo, en otros ámbitos legales, se denomina como homicidio por negligencia o homicidio por imprudencia, para diferenciarlo del llamado homicidio intencional, que se encuentra, de nuevo repito, en nuestro Código Penal, en el vigente Código Penal de 2005, en el artículo 409, y que además hay otras variables de ese homicidio culposo, por ejemplo, en normas tales como la ley orgánica de prevención y condiciones y medio ambiente del trabajo, cuando se incorpora allí, se tipifica allí un ilícito que se denomina muerte por accidente laboral. El legislador laboral venezolano parece que fue timorato, un poco de miedo en adoptar otra mención en el supuesto, pero es que en todo caso el legislador clásico, el legislador ortodoxo venezolano tampoco es que denomina las conductas. Ustedes cuando entren al Código Penal observan artículo 409 y en ninguna parte se habla del homicidio culposo como tal, es decir, el concepto de homicidio culposo que surge con una clasificación doctrinaria, inclusive una clasificación doctrinaria que hasta se contradice con la propia esencia del artículo 409, porque cuando veamos en el 409 se indica que el juez tiene que graduar la culpabilidad y no habla de graduar la culpa, sino que habla de graduar la culpabilidad, y en la doctrina, en la dogmática, se habla de las modalidades de la culpabilidad en un sentido clásico y se suele hablar del dolo y de la culpa. Es decir, el fundamento filosófico que sostiene ambas variables de la culpabilidad son francamente distintivas. Y entonces eso forma parte pues del problema en el cual se bifurca el tema de la culpabilidad, y que ya no solamente se ubica en la noción clásica del dolo o de la culpa, sino que se habla del llamado dolo eventual, también se habla de la llamada culpa consciente, por no inmiscuirnos en el tema de la preterintencionalidad como variables de esa culpabilidad.
En todo caso, esa noción del homicidio culposo, como tal, culposo, es una referencia doctrinaria. Claro, no es solamente en el caso venezolano, en otros ámbitos, a pesar de lo manifestado por mí con anterioridad, en el cual se habla de homicidio imprudente, de homicidio negligente, en la cual se estructura la idea de que no existe una intención de muerte, no existe el ánimo necandi, no existe el ánimo nocendi, no existe el ánimo occidendi, sino que precisamente lo que fundamenta su responsabilidad penal es lo que la doctrina denomina el incumplimiento del objetivo deber de cuidado. Pero previo a abordar el tema tan interesante de dicho homicidio culposo frente a mis alumnos porque estas clases están dirigidas fundamentalmente con un interés académico, pues, dado que todavía nos encontramos en el tema de la pandemia y de las no clases presenciales, pues tenemos que virtualizar estas clases y obviamente ella conduce un seguimiento a un programa dentro de lo cual lo último que yo abordé, ¿verdad? Para ellos, era el homicidio concausal, que se encuentra descrito en ese artículo 408 del Código Penal, pero siento que en la última clase, en la última disertación, me quedé un tanto corto en algunas explicaciones adicionales de ese llamado homicidio concausal. Entonces, con el respeto a todos los que me están escuchando, bien sea de forma a tiempo real o bien sea viendo el video en mi canal YouTube, voy a aproximar inicialmente alguna referencia frente a ese homicidio concausal para luego adentrarnos en el específico tema del homicidio culposo. Por cierto, esta disertación va a durar 2 partes y por lo tanto les invito, bueno, quien desea hacerlo, tenga tiempo para ello, a que ingrese a la segunda parte, culminada ella con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta primera parte. Bueno, estimados, entonces les decía yo que pueden encontrar estas disertaciones o inclusive la última, que fue sobre el homicidio concausal, en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte. Y dentro del tema del homicidio y específicamente en el tema del homicidio culposo, yo sigo recomendándole un texto clásico. Además, en el ámbito venezolano, ustedes pueden encontrar muchas respuestas en el clásico texto del Derecho Penal, parte especial del doctor Hernando Grisanti, y también en ese libro que no dejo de recomendar sobre el derecho penal, parte especial de la Universidad Externado de Colombia, y por qué no decirlo, en el libro de Derecho Penal, parte especial del autor español Muñoz Conde. Bueno, sigo reiterando la explicación de todo lo que se refiere al homicidio en este libro del autor colombiano Jesús Orlando Gómez López, que se denomina El homicidio, en 2 tomos, en donde inclusive se trata pues el tema del homicidio culposo. Pero también recomiendo un libro relativamente novedoso del año 2018, escrito a varias manos de estos autores argentinos, publicado por la editorial Hammurabi, de Ricardo Basilico, Patricia Mayo y Pablo Laufer, Los homicidios culposos, autores argentinos y vinculados al Código Penal argentino, pero que son bien interesantes, inclusive para asumir en respuesta en el caso del homicidio culposo en Venezuela. Ahí se trata el tema del homicidio culposo analizado dentro de la perspectiva de la imputación objetiva, los delitos de comisión por omisión, la posición de garante, la infracción del deber y algún análisis doctrinario y jurisprudencial en el caso argentino frente al homicidio culposo. Pero bueno, yo les decía que me había quedado un tanto corto en el tema del homicidio concausal antes de abordar específicamente el tema del homicidio culposo.
Les decía yo en la clase anterior a esta en seguimiento pues a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, que ese homicidio concausal se ubicaba en la existencia de muchos elementos, pero que fundamentalmente existe el aunar, el que se sume, el que se suma una causa frente a una causa inicial. Es decir, el causante inicial del homicidio lo está realizando de forma intencional, quiere matar a otro, pero desconoce, dentro de ese dolo, hay un dolo en la cual representa la capacidad aflictiva de su acción u omisión, y definitivamente entiende, quiere matar a esa víctima, pero entiende de la eficiencia de ese medio. Lo que él desconoce es la ineficiencia esencial de dicho medio para causar la muerte. Y entonces él, asumiendo que ha matado a alguien, ha dejado a medio camino la realización del hecho, y a ello se incorpora, y por eso es que se denomina homicidio concausal, se aúna una concausa. Esa concausa que se adiciona, bueno, puede ser una concausa preexistente dentro de la propia víctima, alguna circunstancia orgánica, corporal, o puede ser una concausa que se adiciona con posterioridad y que puede tener una diferente fuente, es decir, que otra persona haya rematado al que inicialmente se haya querido matar, o bien sea por una actuación de la naturaleza, o bien sea que otro, no queriendo matarlo, pero realiza una actuación negligente, precisamente un homicidio culposo, o puede ser inclusive hasta un propio hecho de la víctima. Total que esa concausa se adiciona para efectivizar la muerte. Al final del camino, el resultado es la muerte. Si la causa inicial no se hubiese originado, pues no hubiésemos estado en ese momento en el cual se adiciona la otra para rematar, para completar la labor. Pero efectivamente el causante inicial no fue el que dio origen a la causa eficiente que, siguiendo el nexo causal, condiciona la eficiencia de la muerte. Es por ello, como lo mencioné en la pasada sesión, que el artículo 408 establece una penalidad disminuida, inclusive el límite inferior y el límite superior, frente a las tres hipótesis anteriores del artículo 408, que es el que define el homicidio concausal. Es decir, homicidio concausal en la realización de un homicidio intencional. No había ninguna calificante. No se quería matar, por ejemplo, al presidente de la República, o no se quería matar a la esposa, o no se quería matar al padre. No se quería matar utilizando veneno, no se quería matar utilizando sumersión, pero se quería matar, si no se calificaba la circunstancia o el tipo de víctima. Y ese querer matar y además realizar actos ejecutivos, porque no es solamente que quede en el ámbito interno, en la voluntad, en la conciencia. Recordemos la expresión del cogitationem nemum partitur es, los pensamientos no delinquen. Estamos pasando a un acto ejecutivo que cree eficiente a su autor, pero que es ineficiente para poder causar la muerte. Ese se suma a una causa iniciada por otro, el que es dejado en la cuneta querido como muerto por quien inició el proceso de lesiones, y el otro lo termina rematando porque le encuentra el celular, o dejado en la cuneta, cae el árbol y termina matándolo, o el propio que se encuentra en la cuneta, al verse en ella, bueno, nada menos que saca un arma de su bolsillo y se mata, creyendo que ante la proximidad de otro, ante la proximidad de una tortura inminente. Entonces, si se diere el homicidio concausal en la realización de un homicidio calificado, es decir, cualquiera de las variables del artículo 406 del Código Penal venezolano en sus diferentes numerales, bien sea por la modalidad, bien sea por el tipo de víctima,
Más sin embargo, el medio no es eficiente para causar la muerte, pero se adiciona la concausa, entonces estaríamos dentro de los supuestos rebajados establecidos en el artículo 408 del Código Penal, en un límite inferior y en un límite superior, es decir, por lo cual habrá un término medio. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo acudimos a un límite inferior dentro de un homicidio concausal? Bueno, puede ser por una pauta francamente objetiva. El que quiso realizar el homicidio no siendo eficiente y que se le aúna la causa del otro, cuando lo cometió, tenía entre 18 y 21 años de edad, una condición etaria que se describe en el artículo 74 del Código Penal y que obliga a irse a un límite inferior. Y si vamos por la vía de la agravante, bueno, resulta que ese que quiso cometer un homicidio calificado, digamos con alevosía, además lo hizo con premeditación. La premeditación como circunstancia modificativa genérica dentro del artículo 77 obligaría a ir de un término medio a un límite superior de la variable descrita en el artículo 408 del homicidio concausal. Por cierto que aún con premeditación y alevosía no fue eficiente el medio, porque la verdad es que lo dejó vivo, objetivamente, pero realizó actos ejecutivos tendentes a ese hecho que se adiciona a la concausa del otro. Lo mismo pudiera suceder con respecto al homicidio agravado, artículo 407 del Código Penal, que allí sí está calificado, me perdonan, a pesar de que la doctrina lo denomina homicidio agravado, pero se cualifica en función del tipo de víctima, que son dos las hipótesis: el fratricidio y el homicidio de un funcionario público realizado en atención a sus funciones. Bueno, dicho esto, porque para que no me invada solamente la disertación, lo que yo pretendía en un ámbito solamente de recuperar aspectos que no manifesté en la sesión anterior, esas circunstancias del homicidio concausal o causas preexistentes que forman parte del sujeto pasivo, como lo indica la lámina, pueden ser enfermedades como la diabetes, la hemofilia, el que sufre del corazón y de cualquier otra enfermedad, que es en realidad lo que perfecciona la muerte, porque a lo mejor la lesión inicial, aunque tenga un ánimo homicida, no era capaz eficientemente de causarla, o circunstancias sobrevenidas como caso fortuito, fuerza mayor o actuación de otro. Hay una condición para este tipo de delitos, que esa circunstancia preexistente tiene que ser desconocida por el sujeto activo. Es decir, ya eso formaría parte del dolo. Dentro del dolo, homicidio, perdón, por exclusión, ¿ok? No se conoce esa circunstancia. Si yo te pregunto, mencióname los elementos del dolo del homicida concausal, tú me dirías, bueno, noción de la capacidad aflictiva de la acción o omisión, noción de la incolumidad de la víctima, que la víctima está viva, pero me tendrías que decir también desconocimiento de la otra concausa, que es la que perfecciona la muerte del querido en homicidio. Entonces, eso como elemento dentro de esa culpabilidad dolosa. ¿Por qué la pena es menor en el delito concausal? Se pregunta la doctrina. Porque la acción ejecutada por el sujeto activo no fue suficiente para producir el resultado que buscaba, que era la muerte, sino que es producto de circunstancias preexistentes. Y aquí tiende a explicar un tanto la circunstancia esta buena teoría de la imputación objetiva, en la cual se asume una graduación del desvalor de la acción con respecto al desvalor del resultado, pero también la valoración del llamado dominio del riesgo, casi a un nivel porcentual del asunto, casi a un nivel matemático. ¿Qué fue lo que asume una mayor eficiencia? Fíjense que pudiera ser que este que causó inicialmente todo el nexo conducente a la muerte
es sancionado bajo las pautas del 408, homicidio concausal. Pero aquel del cual proviene la concausa pudiera ser sancionado a título de homicidio culposo, porque en él no hubo ninguna intención, sino que, por ejemplo, ocurrió una negligencia o una impericia. Si él hubiese asumido unas pautas, un cumplimiento objetivo del deber de cuidado, a pesar de encontrarse a otro medio muerto, no se hubiese perfeccionado la muerte. Pero puede ser que el que remata lo hace con la intención de querer matar. Y entonces la gran pregunta, entonces la pena del homicidio concausal le sería aplicable a los dos. Es decir, de que aquel que inició la causa y aquel que remató. Habría que ver frente a las circunstancias del caso, ¿ok? Obviamente, pero es obvio que si el que remata a otro lo ve medio muerto, y cuando más bien lo que le exige la norma, lo que le exige el ordenamiento jurídico es una ayuda y termina rematándolo, pues no sería sujeto del llamado homicidio concausal, puesto que realmente con una intención se está aprovechando de la circunstancia, aunque iniciada por otro, ¿ok? A los efectos de lograr la muerte del que ya se sabe en minusvalía física. Ahora, si no se evidencia, si se desconoce esa minusvalía física en el caso en concreto, sencillamente lo que quiero es quitarle el celular y entonces yo le doy de patadas, ¿verdad? A los efectos de que no me persiga. Y yo digo, bueno, lo quiero, ese nivel de patadas podía causarle la muerte, siempre y cuando no hubiese sido previamente lesionado, porque objetivamente lograría demostrarse que ese nivel de patada podría hacer sobrevivir a alguna persona, pero desconocía la previa lesión del otro. Entonces, por ello, atendiendo a las circunstancias del caso y verificando la llamada comunicabilidad de circunstancias, es decir, el conocimiento de la agresión previa, estaríamos en presencia de o penas similares frente al causante personal de la concausa o en penas disímiles, atendiendo a el dominio del riesgo que haya asumido en su específica causa. Por otra parte, es interesante acudir a otras consideraciones. Esa concausa, obviamente, es un atenuante. Es una circunstancia modificativa que conduce a una disminución de la responsabilidad. Basta con observar los límites del 408 del Código Penal y compararlo con los límites inferiores o superiores del artículo 405, 406, 407 del Código Penal para darnos cuenta de que se disminuye la pena. Exige un dolo genérico y específico la intención de matar. Es decir, no hay duda. Aquí no habría ninguna duda. No tendríamos por qué dejarnos en esta circunstancia clásica del 408 de abordar el llamado homicidio preterintencional concausal. Porque en el preterintencional concausal, que ya explicaremos en nuestra próxima sesión, no la de hoy, sino la de la semana que viene, lo que se quiere es lesionar. En cambio aquí se quiere matar. Definitivamente, no hay duda al respecto. Problemas. El heridor solo tuvo la intención de herir y resulta la muerte. El resultado no querido sobrepasa la intención. Nos encontramos frente a un homicidio preterintencional porque no hubo un animus necandi. El heridor tuvo la intención de matar, pero la muerte no resulta de un solo hecho. Homicidio concausal, la sumatoria de causas. El agente tuvo la intención de matar al sujeto pasivo. El resultado típicamente antijurídico, muerte del sujeto pasivo, coincide con la intención.
La acción o omisión de la gente por sí sola no es suficiente para causar la muerte. Todas las concausas deben ser elementos concausales activos, eficientes, que salen del ámbito del simple propósito. Es decir, debería manifestarse a través de actos ejecutivos. En ese iter criminis, en ese proceso, deberá exteriorizarse esos actos ejecutivos conformadores de cada una de las concausas, independientes entre sí, porque no existe la posibilidad de la comunicación entre ellas. ¿Ok? Me van a permitir una pausa para continuar con esto. ¿Ok? Una pequeña... Disculpen la digregación. Lo que todavía se encuentre por acá. Bueno, señores, hay una sentencia interesante, que es la sentencia 553 de la Sala de Casación Penal, de fecha 4 de mayo del año 2000, frente al tema del homicidio concausal. Esta causa imprevista o sobrevenida es un elemento concausal activo que se une al hecho insuficiente del culpable para producir la muerte, por lo que nos encontramos en presencia de un homicidio concausal. Y entonces la Sala de Casación Penal pasa a, digamos, a calificar las concausas. Habla de las normales. El individuo que le da un golpe en el estómago a alguien que acaba de comer y muere instantáneamente por paralización de la digestión. Y habla de las atípicas, anormalidad anatómica o fisiológica del organismo, por ejemplo, la dextrocardia. Lo natural es la posición anatómica normal del corazón en el centro del pecho, con la base inclinada a la izquierda, pero puede haber casos que en lugar de estar la base del corazón hacia la izquierda, está hacia la derecha. Si un individuo recibe un disparo en el lado derecho del tórax, es una lesión grave porque atraviesa el pulmón, pero que posiblemente no le habría ocasionado la muerte con una asistencia médica oportuna. Pero el individuo, por tener la anomalía, el disparo le atravesó el corazón. Como se dan cuenta, no me gusta un tanto la redacción de esa sentencia, porque pretende confundir la noción de ánimo laedendi, ánimo de lesionar, con la eficiencia del medio para, aunado a otro, lograr el objetivo de muerte. Si no puede haber ninguna duda que el que realiza el homicidio denominado concausal haya querido matar. Las concausas se presentan a posteriori. El individuo tenía un enemigo, lo encontró en la calle, le disparó, el proyectil dio en el paquete que la víctima portaba y que contenía un explosivo que explotó. Un ejemplo medio rocambolesco, pero posible. Otro ejemplo, el intencionalmente lesionado que después omite la prescripción médica y muere. Hay ciertas heridas en las cuales no puede hablarse de circunstancias imprevistas a posteriori, como las abdominales, la muerte por peritonitis, después de una herida descarta la circunstancia imprevista porque la peritonitis se produce siempre como consecuencia de las heridas abdominales. No toda circunstancia preexistente es una concausa. Si por la naturaleza de la lesión de todos modos fuese evidente que había sobrevenido la muerte, estando la persona sana o enferma, por ejemplo, la herida cortante o punzante en la aorta. Es interesante abordar que la doctrina no admite tentativa ni frustración en el homicidio concausal. Ojo, no se trata de un homicidio frustrado, porque al final el resultado es la muerte. No se trata de un homicidio tentado, porque al final se agota el delito ocasionando la muerte. Comparte con la tentativa y la frustración en que en ambas, tanto en el homicidio concausal como en la tentativa y la frustración, se tenía el propósito de muerte, pero se separa en el entendido que en la tentativa y en la frustración
no se origina el resultado. ¿Por qué se sanciona? Porque se puso en peligro un bien jurídico. ¿Por qué se sanciona el homicidio concausal? Porque se puso en peligro el bien jurídico, pero además se efectivizó en un porcentaje. Algo así que es por ello que funciona la teoría de la imputación objetiva en la llamada cuantificación del riesgo en la posibilidad de un resultado final. Con respecto a esa primera hipótesis, ¿verdad?, que se abordaba sobre el que intencionalmente lesionado, no me gusta la expresión lesionado, el que intencionalmente querido en muerte, que después omite la prescripción médica. Yo voy a leerles una sentencia que me parece interesante en el breve espacio o tiempo que nos queda por acá, que es la sentencia del 26-1108 de la Sala Segunda Casacional del Tribunal Supremo Español, bajo la ponencia de Juan Ramón Verdugo Gómez de la Torre, nada menos, magistrado del Tribunal Supremo Español. Tras haber tomado algo de alcohol, se dirigió caminando hasta una localidad distante unos cuantos kilómetros, y al llegar a la zona del paseo marítimo se percató de que Aurelio, de 69 años de edad, pero de complexión corpulenta y en aparente buena forma física, ya que solía practicar la natación, que, como tenía por costumbre, había bajado momentos antes de su domicilio a fumar un cigarrillo escondida de su mujer, acababa de acceder y cerrar su vehículo marca Peugeot 206, vamos a ver cómo estoy de tiempo acá, que tenía allí estacionado para coger el tabaco. En tal situación se acercó hasta él y tras solicitarle un cigarrillo y entablar una breve conversación en un momento dado, y cuando Aurelio estaba desprevenido y próximo al muro del paseo marítimo, con ánimo de apoderarse de lo que llevase en su poder o de su vehículo y de lo que éste de valor pudiera contener en su interior, comenzó a golpearle repetidas veces en la cara, lanzándole puñetazos, cayendo al suelo a Aurelio, llegando a rozar su cabeza contra el muro, para luego en el suelo seguir golpeándole varias veces de nuevo en la cara, siendo consciente el acusado de que por la edad de la víctima y repetidos golpes que le daba en la cabeza podía causarle lesiones graves e innecesarias ante lo desproporcionado y brutal de la paliza, pero sin que quisiera ocasionarle la muerte, ni tal eventualidad la percibiera como posible. Llega al suelo Aurelio con sangre por la cara y, encontrándose en estado de semi-inconsciencia, el acusado le arrebató las llaves de su vehículo y huyó del lugar a bordo del mismo, registrándolo posteriormente por si hubiera en su interior alguna cosa de su valor. Al día siguiente, el acusado, cuando circulaba con el vehículo sustraído para deshacerse de él y después de que hiciera desaparecer toda huella y vestigio de su presencia, sufrió un accidente, dejándolo abandonado y causándole daños al vehículo que resultó siniestro total, ascendiendo su valor venal a la cantidad de 9.019 euros. A consecuencia de las lesiones sufridas, el señor Aurelio fue trasladado en ambulancia hasta el hospital, donde tras serle diagnosticada diversas contusiones y fractura de mandíbula izquierda, sin que aparentase a tenor de las pruebas radiológicas que le realizaron tener ningún tipo de afectación cerebral, fue remitido al hospital a fin de que el servicio de cirugía maxilofacial se evaluase la necesidad de que no había que intervenirlo, etcétera, etcétera. A las pocas horas de recibir el alta hospitalaria, Aurelio comenzó a sentirse indispuesto, sufrió fuertes dolores de cabeza, ingresó con hematoma subdural y una hemorragia subaracnoide traumática, lesiones que fueron productos del golpe. Esto originó, era una persona con patologías vasculares y se le facilitó remedios. La cardiopatía que padecía Aurelio, la medicación anticoagulante que tomaba facilitó la aparición de hematomas. El hecho fue que el señor Aurelio dejó de consumir los remedios que le indicaban